Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll, ya nuestro tutorial número 10 con esta maravillosa técnica en el que vamos a aprender a realizar esta maravilla de vaca. Miren qué absolutamente divina que está, con todos sus detalles, sus cuernitos. Estas orejas son totalmente, vamos, fuera de serie. Su colita, bueno, sobre la marcha decidí hacerle dos bandanas para que quedara más colorida, pero realmente parece un squishmallow, que es estos muñequitos, estos peluches que hay ya desde hace un tiempo que son tendencia, que de alguna manera nos provoca hincarle el diente porque parecen un marshmallows. Así que miren qué bonito que está. Vamos a ver cuánto mide nuestro proyecto. Desde los cuernitos hasta la base mide 25 centímetros. Así que realmente es un proyecto, no es excesivamente grande, pero es un proyecto bastante representativo, por lo que se puede transformar en un regalo bien, bien bonito. Bueno, vamos a hablar del tema de los materiales. Como siempre, yo empleo aguja de 3 milímetros para todo, bien, para todo. Durante el tutorial, cuando yo hago la bandana, como esta yo ya la había hecho para hacer las pruebas de la bandana y todo lo demás, entonces durante el tutorial yo decidí hacer la segunda bandana, bien, la del tutorial, decidí hacerla con aguja de 3,5. ¿Ya? De 3,5 milímetros. Pero realmente no hay una diferencia sustancial que amerite eso, porque además queda incluso más largo, por ser más grande la aguja, queda más larga y realmente mi idea es que quede así, como con un nudo pequeño y todo lo demás. Entonces, la bandana verde está hecha con la aguja de 3 milímetros. Entonces, ya ustedes, por más que el tutorial yo se los muestro con el color rosado y con aguja de 3,5, yo les recomiendo que lo hagan todo con aguja de 3 milímetros, va a ser suficiente. Bien, así que ya estamos hablando del tema de la aguja. Bueno, para variar o no variar, yo empleo lana acrílica 100% de 2 milímetros de grosor y de 2 hebras. Lo repito para los que se están agregando nuevos al canal y a este tipo de proyectos. Yo utilizo este material porque a mí me gusta. Ustedes déjanlo con lo que quieran. Bien, obviamente si usan hilo más grueso, el muñequito quedará más grande. Si usan hilo más fino y aguja más fina, el muñequito quedará más pequeño. Pero ustedes utilicen el material con el que estén acostumbrados a tejer, eso va a estar bien, ¿ok? Yo utilizo esto porque es lo que me gusta y donde consigo una gama de colores que a mí realmente me agrada. Nada más que por eso, ¿bien? Con respecto a los colores, vean, de blanco, yo los ovillos que utilizo son ovillos de 100 gramos, de unos 250, 300 metros. De blanco no o sea, es bastante, bien, pero no llego a utilizar un ovillo completo, pero sí más de la mitad, o sea, las 3/4 partes del ovillo por lo menos. Y después todo lo demás ya son restos de colores o cosas que ustedes tengan o que vayan a adquirir y que sepan que después las van a utilizar para otros proyectos. Bien, este es una especie como de celeste medio aguamarina. Este es el gris caballito de batalla mío de siempre. De esto es lo que ustedes ven, realmente es poco. Bien, de este celestito también es poco, solamente adelante y atrás. Después de este rosado un poco más fuerte es solamente para el tema de la bandana, y ya les digo, incluso les sugiero durante el tutorial que no tienen por qué hacerle dos bandanas. Yo porque ya había hecho una y para hacer el tutorial tuve que hacer otra y me gustó cómo quedaba ponerle las dos, pero no es necesario. Bien, después también se emplea rosado, que es este rosado clarito, que es solamente para el hocico y la parte delantera de las orejas, así que nada. Y esta parte de acá, que es un color tostado o puede ser un marroncito claro, lo que ustedes quieran, que es solamente para los cuernitos. Así que realmente de lo que más van a llevar es de blanco y no terminan de usar un ovillo completo. Bien, después tenemos ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus trabitas de seguridad.
Ustedes ya saben, porque ya me vienen siguiendo del resto de los tutoriales, yo empleo este cuchillo que ya es viejo, y voy a la cocina y con esto lo que hago es rematar la parte de atrás, después que le pongo la trabita de seguridad, remato bien, caliento esto y remato la punta para que quede bien plana y no pinche ni lastime. Bien. Después también vamos a necesitar una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Una buena tijera, por supuesto, esto siempre es infaltable. Después, esto yo lo empleo bastante durante el tutorial. Es una pinza, alicate o algo así, pequeña, manuable, bien. Por supuesto, guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! ¿Y qué más? Me van a ver utilizar durante el tutorial mi marcador fluo, que es para ir marcando el diagrama gráfico cuadriculado. Ustedes no tienen por qué comprarlo, yo simplemente lo ofrezco para aquellos que quieran ir más rápido, que ya sepan leerlo y todo lo demás y que quieran ir mucho más rápido con el tema. Así que, bien. Con esto lo marco. En la caja de descripción del video les voy a dejar el precio del diagrama gráfico para aquellos que lo deseen adquirir. Vamos a trabajar con Intarsia Crochet, bien, para el tema de los cambios de color, pero va a ser bastante light el tema porque solamente vamos a estar trabajando en esta parte de acá con dos colores, en esta parte de acá con dos colores y acá en esta franja de acá solamente con un color. Así que realmente no es que tengan que tener un montón de ovillos ni complicarse. En ese sentido es un proyecto bastante light, bastante potable. Bien. Así que nada, amigos, esto yo creo que van a quedar encantados porque yo estoy absolutamente fascinada con el resultado de mi vaca. Amo mi vaca Ragdoll. Bien. Bueno, amigos, nos vamos a meter ahora de lleno en el tutorial. Nos vemos. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestra vaquita. Les recuerdo a aquellos que tengan el diagrama gráfico en su poder que cuando nosotros hablamos de las hileras impares, bien, vamos a leer el diagrama gráfico de derecha a izquierda y vamos a estar refiriéndonos al frente de la labor que estamos tejiendo, bien. Y cuando estamos hablando de las hileras pares, vamos a estar leyendo de izquierda a derecha y nos vamos a referir a la parte trasera de la labor que estamos tejiendo. Bien, de todas maneras nosotros vamos a hacer dos tapas, la tapa de enfrente, que es la que va a llevar el hocico y los ojos. Bien, en esa tapa nosotros vamos a ir escondiendo todas las hebras del lado de atrás por las hebras pares. Bien, pero cuando tejamos la parte de atrás, que no la vamos a tejer a espejo, sino que la vamos a tejer exactamente de la misma manera como tejemos la parte de enfrente, todo el tema de las hebras de cambios de color van a quedar del lado de enfrente, es decir, que van a tener que quedar del lado de las hileras impares. Bien, entonces vamos a empezar, en mi caso va a ser con el color verde, que es la mancha que va a llevar abajo a la izquierda nuestra vaca. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Vamos a levantar 9 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La novena la vamos a cerrar con blanco. Bien, siempre vamos a dejar hebras de 10-12 centímetros. Bien, entonces cerramos aquí con color blanco y acá ya tenemos la novena cadeneta de color verde. Bien, y ahora vamos a tejer 9 cadenetas blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, esta es la base de nuestro proyecto. Ahora vamos a tejer la hilera número 1. Bien, en la hilera número 1 vamos a tejer 8 puntos de color blanco. El primer punto siempre lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1,
y 8. Acá el 8 no lo cerramos con blanco porque vamos a tener que cambiar a verde para seguir trabajando con verde. Bien, como lo que vamos a hacer ahora es la tapa frontal donde va a estar la cara, entonces todas las hebras van a quedar del lado de atrás. Esta es hilera 1, que es impar, por lo tanto este es el frente de la labor. Todas las hebras de cambio de color quedan para atrás. Bien, pero ya les hago la salvedad. Cuando ustedes vayan a tejer la tapa de atrás, la hilera 1 va a ser el revés de la labor que ustedes van a estar tejiendo, por lo que van a tener que traer todas las hebras hacia adelante y en ese caso van a tener que traer el ovillo hacia adelante. Bien, porque la hebra va a tener que quedar del lado de enfrente, ¿correcto? Esto ya lo hemos hablado muchísimo durante el resto de, de los proyectos Ragdoll, pero bueno, ahora ya para cualquiera que se esté agregando nuevo en el canal y en los proyectos para que vaya sabiendo lo que hay. Bien, entonces acá dejamos la hebra del lado de atrás, bien, y vamos a cerrar con el color verde agua. Bien, cuidado que esta hebra verde está a un punto de distancia. Nuestro siguiente punto no es de donde sale la hebra, sino que nuestro siguiente punto con verde va a tener que ser aquí. Bien, entonces acá ajustamos el blanco. Ahora con verde vamos a tener que tejer 9 puntos y recuerden que el primer punto es este que está aquí, no es este desde donde sale la hebra, es el anterior. Bien, 1, y enderecen la cadena de cadenetas porque tiende a torcerse. Bien, enderecen esa cadena. 1, 2, y 9. Bien, de ese modo hemos logrado generar una cadena de cadenetas que comparte dos colores. Bien. Entonces, al llegar al final de cada hilera, acá ya hemos terminado con la hilera 1, ya la voy a marcar. Al final de cada hilera siempre vamos a tejer cadeneta al aire. Bien, y giramos la labor. Entonces, ahora vamos a tener que tejer nuestro primer punto, siempre lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que acá es una y acá es dos. Giramos y aquí vemos este huequito de acá. Eso es donde nosotros vamos a tejer el primer punto. Entonces ahora vamos a hacer aumento en los primeros dos puntos. Es decir, que en este punto vamos a hacer punto bajo y su aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer punto bajo y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Bien, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y su aumento. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Pero este de aquí no lo vamos a cerrar con verde porque tenemos que trabajar con blanco. Bien, entonces ahora nosotros estamos en hilera 2, es hilera par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia atrás. Bien, recuerden que estamos haciendo la tapa de enfrente. Cuando hagamos la tapa de atrás, las hebras van a tener que quedar hacia el lado de atrás en las hileras pares. Bien, entonces ahora cerramos con blanco. Ajustamos un poquito el verde. Con blanco vamos a tejer un punto bajo blanco. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Luego vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
4 y en los dos últimos puntos vamos a hacer aumento en cada uno de ellos. Así que acá viene punto bajo y su aumento, y en el último, siempre el último cuesta un poquito en la hilera 2, siempre tenemos que agarrar las dos hebras del punto. Bien, aquí volvemos a hacer aumento, así que punto bajo y su aumento, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera número 2. Bien, ahora en la hilera número 3 vamos a hacer un aumento en los dos primeros puntos. Recuerden que si nosotros miramos así, tenemos la segunda cadeneta aquí, así que ahí vamos a hacer un aumento, 1 y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, 1 y su aumento. Van un total de 4 de 13 puntos blancos que tenemos que tejer, así que son 4 y 13. El 13 no lo cerramos con blanco, estamos en hilera impar, este es el frente de la labor de esta tapa, bien, así que dejamos los ovillos del lado de acá atrás, bien, cerramos con verde, ajustamos el blanco y ahora con verde tenemos que tejer un total de 14 puntos, de los cuales los últimos 4 van a ser aumentos acá, bien, entonces vamos juntos, 1, 10 y en los dos últimos vamos a hacer aumentos para poder llegar a 14, que es lo que necesitamos de color verde, ¿bien? Así que van 10, así que en este aumento son 11 y 12 y en este último aumento nuevamente 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor. Como son solamente dos ovillos, trabajen con ellos sobre la mesa sin hacer mucha movilización. Cuando necesiten moverlos para que no se enrieden entre ellos, entonces simplemente los pasan de un lado para otro. Bien, hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer un aumento al principio, terminando con un total de 15 puntos de color verde. Bien, así que hacemos 1 y su aumento, que son 2, y seguimos 3, 14 y 15. El 15 no lo cerramos con verde, estamos en hilera par, que es el revés de la labor, así que el ovillo lo traemos para atrás. Bien, cerramos con el blanco, ajustamos un poquito el verde y ahora con blanco tenemos que tejer un total de 14 puntos con el aumento al final. Bien, así que son 1, 11, 12 y en el último tenemos que hacer un aumento, 13 y 14. No se preocupen que esto se va curvando, después eso se va a enderezar. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer 14 puntos de color blanco, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 14. El 14 no lo cerramos con blanco, estamos en hilera 5, que es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cuando estén haciendo la tapa de atrás, este va a ser el revés de la labor y tienen que traer las hebras hacia adelante. Bien, cerramos con verde, ajustamos el blanco. Ahora con verde tenemos que tejer un total de 15 puntos. 1,
14 y aquí el último 15. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer un aumento al comienzo de la hilera para terminar, ya les digo, con 16 puntos de color verde. Bien, así que en el primero hacemos un aumento, que son 1, 2, y tenemos que tejer un total de 16. Van 2, 3, 15, 16. El 16 no lo cerramos con verde, estamos en hilera 6, que es par. Este es el revés de la labor. Las hebras vienen hacia atrás, hacia el regazo. Cerramos con blanco, ajustamos el verde. Ahora con blanco tenemos que tejer un total de 15 puntos haciendo un aumento al final. 1, 13, y en el último hacemos el aumento, que es 14 y 15. Bien, cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a tener 16 puntos blancos. Bien, normales, no hay aumentos. Así que hacemos 1, 14, 15, y para el 16 vamos a agarrar la hebrita verde y vamos a tejer sobre el verde tomando esa hebra verde, y ahí vamos a tejer el 16. El 16 no lo cerramos con blanco. Bien, estamos en hilera 7, que es impar. Este es el frente de la labor. Cerramos con el verde, ajustamos el blanco, y ahora con verde vamos a tejer un total de 15 puntos. Bien, 1, 13, siempre agarrando las dos hebras. Aquí había agarrado, hice 13, bien, acá 14, y en la última 15. Bien, cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 tejemos 15 puntos de color verde. 1, 15, el 15 no lo cierro con verde, estamos en hilera 8, que es par. Este es el revés de la labor, las hebras vienen para atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el verde, y ahora con blanco son 16 puntos. 1, 16. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a hacer un aumento al principio para terminar con 18 puntos blancos. Así que hacemos aumento al principio, 1 y su aumento, van 2 y son 18. 3, 17, y para el 18 tejemos simultáneamente la hebra verde atrás. 18 no cerramos con blanco, hilera 9 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás, cerramos con verde, ajustamos el blanco. Ahora con verde vamos a tejer un total de 15 puntos haciendo un aumento al final. 1,
13 y en el último hacemos un aumento que son 14 y 15. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 tenemos 15 puntos verdes. 1, 14, 15. El 15 no lo cerramos con verde, es hilera par, este es el revés de la labor, las hebras vienen hacia el regazo. Cerramos con blanco, ajustamos el verde y con blanco son 18 puntos. 1, 18. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer, ya no vamos a hacer aumentos, bien. Así que ahora en la hilera 11 vamos a tejer 19 puntos blancos. 1, 17, 18, el 19 lo tejo escondiendo esta hebrita. 19, no cierro con blanco, hilera 11 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cierro con verde, ajusto blanco. Ahora con verde voy a tejer un total de 14 puntos. 1, 14. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a tejer 12 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 no lo cierro con verde, estoy en hilera 12, que es par. Este es el revés de la labor, bien. Las hebras vienen hacia atrás, hacia el regazo. Y ahora tenemos que cerrar con blanco, pero fíjense que blanco está muy lejos. Entonces cerramos con blanco, pero vamos a tener que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Bien, cuidado con eso. Bien, y ahora con blanco vamos a tejer 21 puntos. Bien. 1, 2, 21. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a tejer 23 puntos blancos. 1, 20, 21 y los dos que quedan para llegar a 23 los voy a tejer simultáneamente con esta hebra de acá. Bien, así que van 21, 22 y 23. El 23 no lo cierro con blanco, estoy en hilera 13, que es impar. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, cerramos con verde, ajustamos el blanco. Ahora con verde vamos a tejer 10 puntos. 1, 10. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer 9 puntos verdes. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, el 9 no lo cierro con verde, hilera 14 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen hacia atrás, bien, tenemos que cerrar con blanco y el blanco está lejos, está a un punto de distancia, entonces cerramos con blanco, pero aflojamos esa hebra para que no quede tensa, bien, y ahora tejemos con blanco 24 puntos, bien, el primero acá debajo de la hebra. 1, 2, y 24. Cadenita al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a tejer 24 puntos blancos. 1, 23, 24, el 24 no lo cierro con blanco, hilera 15 es impar, este es el frente de la labor, dejo los ovillos, las hebras hacia atrás, cerramos con verde, ajustamos el blanco y con verde tejemos 9 puntos. 1, 9, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a tejer 8 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 no lo cerramos con verde. Hilera 16 es par. Este es el revés de la labor. Pasamos los ovillos para atrás. Bien, cerramos con blanco que está a un punto de distancia, así que cuidado, cerramos aquí, pero aflojamos esa hebra, ajustamos el verde y ahora tejemos 25 puntos blancos. 1, y 25. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 16. Ahora en la hilera 17 vamos a tejer 25 puntos blancos. 1, 24, 25, el 25 no lo cierro con blanco, hilera 17 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con, con verde, ajustamos el blanco y ahora tejemos 8 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 tejemos 7 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con verde, hilera 18 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia el regazo. Cerramos con blanco que está a un punto de distancia, así que cuidado porque cerramos, pero aflojamos. Bien, y ahora tejemos 26 puntos blancos. El primero está debajo de la hebra. 1, 26. Cadenita al aire, giro.
Hemos terminado con la hilera 18. Ahora en la hilera 19 tejemos 26 puntos blancos, 1, 25, 26, el 26 no lo cierro con blanco, hilera 19 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cierro con verde, ajustamos el blanco y con verde tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 19. Ahora en la hilera 20 tejemos 6 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con verde, hilera 20 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia nosotros. Cerramos con blanco, cuidado que está a un punto de distancia, así que hay que aflojar esta hebra, ajustamos el verde y ahora tejemos 27 puntos blancos, el primero está debajo de la hebra. Lo tejo nuevamente. 1, y 27. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21 tejemos 27 puntos blancos. 1, 26, 27, el 27 no lo cerramos con blanco, hilera 21 es impar, este es el frente de la labor, por lo tanto las hebras quedan hacia atrás, cerramos con verde, ajustamos el blanco y con verde tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 vamos a tejer 5 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5. El 5 no lo cerramos con verde, hilera 22 es par, este es el revés de la labor, pasamos los ovillos para el regazo. Cerramos con blanco, cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar esta hebra, ajustamos el verde. Y ahora vamos a tejer 28 puntos con blanco, el primero está debajo de la hebra. 1, y 28. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 vamos a tejer 30 puntos blancos. 1, 27, 28 y los dos últimos que quedan vamos a tejerlos incorporando esta hebrita atrás. 29, 30, no cerramos con blanco, pero vamos a dejar el blanco acá de este lado, bien, vamos a cerrar con verde, bien, ajustamos el blanco y ahora vamos a tejer 3 puntos verdes, pero escondiendo el blanco acá. Solamente vamos a hacer esto como una concesión, bien,
Yo no soy partidaria de hacer estas cosas, esto más bien es tipo tapestry, pero por 3 puntitos, y si lo tejemos bien, no va a haber ningún problema. Bien, entonces tejemos 3 puntos verdes, 1, 2, escondiendo la hebra blanca, bien, y acá 3, bien, pero el tercero no lo cerramos con verde, sino que lo cerramos con ese blanco que estábamos arrastrando, bien, porque ahora vamos a tener que tejer con blanco. Entonces aquí ya cortamos el verde, cortamos 10-12 centímetros y ya terminamos con el verde. Acá hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 23. Ahora las hileras 24 y 25 van a ser todas blancas de 33 puntos. Yo ya aprovecharía y tejería los primeros puntos de esta hilera blanca escondiendo esta hebrita verde para que después no tenga que estar escondiendo tantas hebras. Bien, 1, 2, 3. Vamos a esconderla un par de puntitos más. Bien, que quede bien de este lado de acá, bien, que no se vaya para el lado de enfrente. Bien, 4 y 5. Bien, y ahora ya no lo escondemos más, lo dejamos así porque después la vamos a esconder en sentido contrario con la aguja lanera. Entonces van 5 de 33. Bien, para terminar la hilera 24 y después la hilera 25 es de 33 puntos de color blanco. Bien, nos vemos al final de la hilera 25. 31, 32, 33, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 25. Bien, ahora en la hilera 26 vamos a hacer disminuciones en los extremos para terminar con 31 puntos. Cuando nosotros, ¿cómo vamos a hacer una disminución? Al comienzo de la hilera vamos a saltarnos el primer punto y tejemos en el siguiente. Así que si normalmente tuviéramos que tejer en este huequito de acá, saltamos y tejemos en el siguiente. Bien, y ese ya lo contamos como 1 de un total de 31. Cuando lleguemos aquí al final, les cuento cómo hacemos la siguiente disminución. Bien, entonces acá van 1, 2, 29, 30 y con estos dos últimos vamos a hacer una disminución. Nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el siguiente, tomamos lazada, tomamos lazada y cerramos. Esa es una disminución. 31. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 26 con 31 puntos. Ahora vamos a tener que trabajar 31 puntos por hilera hasta la 30 inclusive. Bien, nos vemos al final de la hilera 30. 29, 30 y 31. Pero el punto número 31 no lo vamos a cerrar con blanco porque después vamos a tener que trabajar con gris. Así que hemos terminado la hilera número 30. Bien, entonces vamos a cerrar con gris. Entonces estamos en hilera 30, por lo tanto este es el revés de la labor, las hebras tienen que venir hacia el regazo. Entonces ahí vamos a incorporar el nuevo color, siempre vamos a dejar una hebra de 10-12 centímetros, cerramos, bien, y hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, ahora en la hilera 31 vamos a tener que hacer disminución en los extremos. Entonces, como una concesión, también lo que vamos a hacer es que vamos a ir escondiendo estas dos hebras en la medida que vayamos tejiendo ahora con gris. Bien, entonces tenemos que hacer una disminución. Entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente, pero vamos a ir escondiendo esta hebra gris y esta hebra blanca. Bien, entonces acá van 1 de un total de 4. 1, 2, 3
y 4. El cuarto no lo cerramos con gris. Ahora ya dejamos de esconder esta hebrita gris, bien, y vamos a cerrar con el blanco que veníamos escondiendo. Bien. Ajustamos el gris y ahora con blanco vamos a tejer un total de 25 puntos, haciendo una disminución al final, bien, así que son 1, 24 y con estos dos últimos hacemos una disminución, 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a hacer 24 puntos blancos. Uno, 24, bien, el 24 no lo cerramos con blanco, estamos en hilera 32 que es par, este es el revés de la labor, por lo tanto los ovillos vienen hacia atrás. Bien, y acá vamos a cerrar con el gris, que lo tenemos a un punto de distancia. Por lo tanto, hay que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Y ahora vamos a tejer 5 puntos grises. El primero está debajo de la hebra. 1, ya podemos aprovechar y perder esta hebra de este lado de acá durante esta hilera de acá. Bien, ya así ya perdemos la hebra. Así que van 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cadeneta al aire. Acá ya cortamos esta hebrita al ras porque ya hemos perdido en un sentido y en otro. Giramos la labor. Hemos terminado la hilera 32. Bien, ahora en la hilera 33 vamos a tejer 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con gris. Es hilera 33, por lo tanto la hebra queda acá, del lado de atrás. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora con gris tenemos que tejer 24 puntos. 1, y 24. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer 23 puntos blancos. 1, 23, el 23 no lo cerramos con blanco, estamos en hilera 34 que es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia atrás. Cerramos con el gris, que cuidado, está a un punto de distancia, por lo tanto tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Y tejemos 6 puntos grises, el primero está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a hacer aumento en los extremos. Entonces vamos a hacer un total de 6 puntos grises. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente.
Es 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo tejemos incorporando la hebrita blanca atrás. 6, nos cerramos con blanco, hilera 35 es impar, este es el frente de la labor, las hebras o ovillos quedan del lado de atrás. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora con blanco vamos a tener un total de 21 puntos, pero haciendo disminución al final. Bien, así que 1, 20 y con los dos últimos hacemos una disminución, 21. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 tenemos 19 puntos blancos. 1, 18, 19, pero el 19 no lo cerramos con blanco, hilera 36 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia atrás, hacia el regazo. Bien, cerramos con gris que está a un punto de distancia, por lo tanto, cuidado, hay que aflojar esta hebra. Ajustamos el blanco y ahora con gris vamos a tejer 8 puntos. El primero, los dos primeros están bajo la hebra, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36. Ahora en la hilera 37 vamos a tejer 10 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los dos que faltan vamos a ir incorporando por atrás la hebrita blanca. Bien, así que van 8, 9, 10, el décimo no lo cierro con gris, hilera 37 es impar, así que este es el frente de la labor, dejamos las hebras hacia atrás, cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora con blanco tejemos 17 puntos. 1, 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 37. Ahora en la hilera 38 vamos a hacer disminución en los extremos. Así que vamos a hacer un total de 14 puntos blancos, empezando con una disminución. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, y 14. El 14 no lo cerramos con blanco, hilera 38 es par, este es el revés de la labor, traemos las hebras hacia el regazo. Bien, ahora tenemos que cerrar con gris que está a 2 puntos de distancia, así que cuidado, hay que aflojar esta hebra. Bien, ajustamos un poquito la blanca. Y ahora con gris tenemos que tejer un total de 11 haciendo una disminución al final. Bien, así que son 1,
10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 tenemos que tejer 12 puntos grises, 1, 11 y el 12 lo tejemos incorporando la hebra blanca atrás, 12, el 12 no lo cerramos con gris, hilera 39 sin par, este es el frente de la labor, los ovillos quedan hacia atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el gris y con blanco ahora tejemos 13 puntos. 1, 13. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 vamos a hacer también disminución en los extremos. Vamos a tejer con blanco un total de 12 puntos empezando con una disminución. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 12, el 12 no lo cerramos con blanco, hilera 40 es par, este es el revés de la labor, las hebras hacia el regazo. Cerramos con gris, ajustamos el blanco y con gris ahora tejemos un total de 11. 1, 10 y 11 haciendo la disminución. ¿Bien? Cadenita al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 40. Ahora en la hilera 41 vamos a tejer 12 puntos grises, 1, 11 y el 12 lo tejemos incorporando la hebra blanca atrás, 12, no cerramos el 12 con gris, hilera 41 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora con blanco tejemos 11 puntos. 1, 11. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 41. Bien, ahora en la hilera 42 vamos a hacer disminución en los extremos. Vamos a tejer con blanco un total de 10 puntos, haciendo la disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cerramos con blanco. Estamos en hilera 42 que es par, por lo tanto este es al revés de la labor. Los ovillos vienen hacia el regazo. Cerramos con gris, ajustamos con blanco, ajustamos el blanco y ahora con gris vamos a tejer un total de, esperen que se me movió la marca, un total de 11 puntos. El primero está debajo de la marca, bien, aquí debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Cadeneta al aire, giramos. Bien, hemos terminado la hilera 42. Ahora en la hilera 43 volvemos a hacer disminución en ambos extremos. Entonces con gris vamos a tejer un total de 10 puntos, bien, haciendo la disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con gris, estamos en hilera 43 que es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan hacia atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el gris y ahora con blanco tejemos un total de 9, bien, con la disminución al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, 9. Cadeneta al aire y giramos. Terminamos la hilera 43, ahora en la hilera 44 volvemos a hacer disminución en ambos extremos. Con blanco vamos a tejer un total de 8 puntos, incluyendo la disminución. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el octavo no lo cerramos con blanco, hilera 44 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia atrás. Cerramos con gris, ajustamos el blanco y ahora con gris vamos a tejer un total de 9 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución, 9. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 44. Ahora en la hilera 45 volvemos a hacer disminución en los extremos. Vamos a tejer un total gris de 8 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con gris, hilera 45 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el gris, ahora con blanco tejemos un total de 7 puntos con la disminución al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos hacemos una disminución, 7. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 45 y ahora vamos con la última hilera del proyecto, donde vamos a hacer 2 disminuciones en cada uno de los extremos. Bien, entonces saltamos el primero y hacemos punto bajo en el siguiente.
Ahora hacemos una disminución con los siguientes 2 puntos. Bien. Ahora con los siguientes 3 puntos blancos, bien, vamos a hacer medias varetas. La media vareta es, tomo lazada, me introduzco en el punto, tomo lazada, saco, tomo lazada y cierro. Bien, va 1, 2, 3, pero el tercero no lo cierro con blanco. Bien, es hilera 46, es par, este es al revés de la labor, las hebras vienen hacia atrás. Cierro con gris. Bien, y ya voy a cortar el blanco. 10-12 centímetros. Ahora voy a tejer 4 medias varetas grises. 1, 2, 3, 4, y con los 4 puntos que quedan voy a hacer 2 disminuciones. Así que con estos 2 primeros hago una disminución y con estos 2 últimos hago una disminución. Bien, cortamos 10-12 centímetros, cadeneta y cerramos. Bien, entonces ya hemos terminado de tejer lo que es la tapa frontal. Entonces ahora lo que quedan es esconder las hebras, que realmente es muy poco, porque ¿qué pasa? Estas de acá de remate y del inicio no las vamos a esconder. Esta de acá abajo de la cadena de cadenetas, esta blanca, tampoco la vamos a esconder. Solamente nos quedaría esconder esta hebrita de acá, que la escondimos 5 puntitos en un sentido, y ahora vamos a esconderla en sentido contrario. Bien, entonces aquí vean que estamos saliendo desde esta hebra de acá, avanzamos una hebra, bien, y vamos a tomar una hebra sí, una hebra no, de forma superficial, una hebra sí, una hebra no, una hebra sí, una hebra no. Bien, ahí, hasta que se aplane, nada más, suficiente. Bien, entonces aquí ya podemos cortar aquí a ras. ¿Y qué más? Esta no la cortamos, esta de acá, esta blanca, la podemos esconder de la misma manera. Bien, vamos hebra sí, no, voy a bajar aquí porque acá están las medias varetas no tienen la misma conformación que un punto bajo. Entonces estoy bajando acá por la montañita de acá, estoy bajando hasta la hebra, hasta la hilera de abajo donde tengo medios puntos o puntos bajos, y ahí agarro hebra sí, hebra no, hebra sí, hebra no, por 4 o 5 puntos de forma superficial. Voy en un sentido. Entonces si salí por acá, avanzo una hebrita, 3-4 puntitos y ya está, hasta que se aplane ahí. Y corto, puedo dejar 1 centímetro o algo así, total esto va a ir con el relleno. Entonces acá ya tenemos la tapa de enfrente, que es la que va a llevar la cara, los ojos y el hocico, la nariz, el hocico de la vaca. Bien, entonces ahora les dejo a ustedes de deberes que hagan la tapa de atrás. Bien, la tapa de atrás, fíjense que es el mismo patrón que la tapa de adelante, solamente que en la tapa de adelante, bien, hemos dejado las hebras del lado de atrás, y en la tapa de atrás vamos a dejar todas las hebras de los cambios de color hacia adelante. Bien, entonces nos vemos cuando hayan terminado de tejer la tapa de atrás. Y de esconder la hebrita que sea, que va a ser esta de acá, del mismo modo que escondimos aquí la verde, pues aquí también van a tener que esconder la verde. Y a mí me queda esconder esta blanquita de acá arriba. Bien, así que nos vemos cuando hayan terminado con eso. Bien amigos, ahora vamos a proceder a hacer las orejas.
Como ven, este va a ser el frente de nuestro personaje, bien, con el parche verde al lado de la izquierda y esta parte blanca aquí. Por lo tanto, la oreja con la parte trasera blanca va a venir de este lado, y acá, haciendo conjunto con esta parte gris, vamos a tener la oreja con la parte trasera gris. Por lo tanto, vamos a tener que hacer 4 tapas. 2 de ellas van a ser rosadas, una va a ser blanca y una va a ser gris. Las 4 se van a tejer exactamente igual, pero en el momento del armado de las orejas, la forma de unirlas es distinta, ¿bien? Pero vamos a tener que hacer las 4 tapas. Yo, en lugar de rosado, porque no me queda mucho, voy a hacer la parte rosada con verde, ¿bien? Y después voy a hacer una gris y una blanca. Así que ya saben, 2 rosadas, una blanca y una gris. Las 4 son iguales, pero luego se arman diferente. Bien, vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo. Vamos a levantar 6 cadenetas normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a volver con 5 puntos bajos. Recuerden que el primer punto bajo se teje en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, al llegar al final de cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire. Bien, acá giramos y vamos a hacer en la hilera número 2, vamos a hacer un aumento vamos a hacer aumento en los extremos y 3 puntos bajos en el medio. Bien, así que en el primer punto hacemos un aumento, que es punto bajo y su aumento. Ahora tejemos 3 puntos. 1, 2, 3, y en el último, siempre agarrando las 2 hebras del punto, vamos a tejer un aumento, punto bajo y su aumento. Cadeneta al aire, giramos la labor. En la hilera número 3 vamos a hacer aumento en los extremos con 5 puntos bajos en el centro. Así que en el primero, punto bajo y su aumento. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y en el último hacemos un aumento, que es punto bajo y su aumento. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer 7 puntos bajos y luego una disminución. Así que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con los 2 últimos hacemos una disminución. Bien, y terminamos con 8. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 5 vamos a empezar haciendo una disminución y luego 6 puntos bajos. La disminución al principio, saltamos un punto, tejemos en el siguiente. Bien, y ahora hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer disminución en los extremos y 3 puntos bajos en el centro. Así que la primera disminución aquí, saltamos un punto, tejemos en el siguiente. Luego tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y con los 2 últimos puntos hacemos una disminución. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 7 hacemos una disminución y 3 puntos bajos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Bien, y ahora hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer 2 disminuciones. La primera de ellas, saltamos el primero, tejemos en el siguiente.
Bien, y la segunda disminución es haciendo disminución con los dos últimos puntos. Bien, cadeneta al aire, giramos y ahora en la hilera 9 hacemos una disminución, es decir, que saltamos el primero y tejemos en el siguiente. Bien, aquí cortamos dejando 10-12 centímetros, lo típico, cadeneta al aire y cerramos. Bien, así que yo ahora los dejo. En mi caso esta va a ser la rosada. Bien, así que tenemos que hacer dos rosadas, una blanca y una gris. Nos vemos cuando hayamos terminado con esto. Bien, ya tenemos las 4 tapas terminadas. Bien, vean cómo las voy a acomodar. Bien, vamos a poner las dos verdes, por ejemplo, acá arriba y vean que tienen los picos hacia acá adentro. Vean que esta parte es afinada, bien, y esta parte es afinada y esta parte es como más redondeada. Bien, entonces pongan los picos hacia adentro. Y lo mismo acá con la blanca y con la gris. Pongan la blanca de este lado y pongan la gris de este lado y vean que los picos están hacia adentro, bien, y que los comienzos de las hebras, de las cadenetas, están hacia acá, hacia la izquierda, en este lado de acá, y acá están hacia la derecha, en este lado de acá. Entonces, esta es la forma en la que vamos a armar las orejas. Bien, la parte verde va a ir arriba y la gris abajo, bien, con el pico hacia acá y las hebras de unión de comienzo de la cadena de cadenetas hacia acá, hacia la derecha. Bien, y en esta hacia acá, hacia la izquierda. Vamos a empezar a unir esta de acá. Entonces la vamos a unir con color blanco. Van a girar hacia acá, bien, y vamos a empezar por este vértice de aquí. Entonces nos unimos en este punto de acá, tomando las dos tapas. Acá tomamos la hebra blanca, dejamos 10-12 centímetros, pasamos cadeneta, pasamos la lazada, hacemos cadeneta al aire y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Los puntos bajos que vamos a tejer acá son flojos, pero muy flojos. Por lo tanto, estiramos la hebra, bien, o sea, no estrangulen de modo de que esto quede hacia abajo, no, estírenla. Bien, de modo de que el ganchillo quede paralelo al tejido que están haciendo. Bien, punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo por hilera, pero tenemos aumentos en determinados lugares que yo voy a tomar como referencia mi orejita de acá para estar claras con eso. Bien, entonces ahora vamos a ir uniendo por hilera. Tengan en cuenta lo siguiente, esta parte que se hunde de acá, yo la voy a llamar valle. Y esta parte que sobresale de acá, yo la voy a llamar montaña. Entonces, tal y como tenemos puestas las tapas en este momento, el valle de acá tiene que coincidir con el valle del de abajo. Y la montaña de acá tiene que coincidir con la montaña de la de abajo. Por lo tanto, yo voy a ir hablando de valle y montaña. Lo que toca ahora es tejer en el valle. Entonces, tejemos en el valle aquí y tejemos en el valle del de abajo. Punto bajo, flojo. No tiene que estar floja esta hebra de acá, esta lazada, este punto que queda sobre el ganchillo, no. Bien, ajustado normal. Es esta hebra de acá la que se afloja, porque es la hebra que llena el punto. Bien, ahora vamos a la montaña. Venimos aquí a la montaña, venimos aquí a la montaña, aflojamos, punto bajo. Bien, ahora venimos a este valle de aquí, aflojamos y pasamos. En este valle vamos a hacer un aumento, es decir, que hacemos un punto más. Ahora venimos a la montaña, estamos acá en el valle, venimos a la montaña, tomamos la montaña de abajo, punto bajo, y acá hacemos nuevamente un aumento. Bien, ahora venimos al valle de aquí, lo unimos con el valle del de abajo, aflojamos, punto bajo. Venimos a la montaña del de abajo, aflojamos, punto bajo. Bien, valle, montaña. Acá hicimos valle, acá vamos a hacer montaña.
Bien, y ahora ya estamos llegando al punto de acá arriba donde tenemos los nuditos estos. Bien, nos metemos en ese punto acá, nos metemos en el mismo punto en la tapa de abajo, aflojamos, punto bajo. Bien, acá vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. Va 1, 2 y 3. Bien, ahora vamos a tejer en la montaña de acá abajo, en la montaña de esta de acá, y aprovechamos y escondemos así los hilitos para que queden incorporados dentro de la oreja. Bien, ahora venimos al valle, vamos al valle del de atrás, aflojamos y hacemos punto bajo. Ya aprovechamos y cortamos el exceso de estas hebras dejando 2-3 centímetros acá desde el inicio. Bien, ahora venimos acá a la montaña de la tapa de abajo, aflojamos, punto bajo. Ahora venimos al valle del de abajo, aflojamos, punto bajo. Ahora venimos a esta montaña de aquí. Bien, en esta montaña hacemos aumento. Bien, y ahora seguimos bajando. Toca valle aquí, acá toca montaña, aflojamos. Bien, ahora toca valle en el de abajo, aflojamos. Y ahora ya venimos a la última hilera de acá, que es donde están los nudos de las cadenas de cadenetas. Bien, ahí hacemos punto bajo y un aumento, es decir, nuevamente punto bajo en el mismo punto. Bien, aquí ya vamos a cortar. Voy a tener a mano mi pinza. Cortamos dejando 2-3 centímetros. Entonces estas hebritas las metemos dentro de la oreja. La idea no es generar un gran relleno, pero no podemos cortar esto al ras. Bien. Así que las metemos dentro de la oreja y ahora sí terminamos de tejer los puntos de acá, de la parte esta de acá. Bien. Bien, acá llegamos al último punto y ahora sí, cortamos dejando 10-12 centímetros y sacamos. Y acá vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Entonces tenemos esta hebra del inicio, entonces tiramos de esta hebra para que se ajuste esta lazada que habíamos pasado de la cadeneta al aire y nos metemos en este punto de acá, del frente hacia atrás. Esta lazada la acabamos de pasar, salimos desde este punto, pasamos por acá, nos metemos en este punto por la parte de arriba, agarrando una hebrita del punto de abajo, bien, y ajustamos de modo de que tenga el mismo tamaño. Bien, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es perder estas hebras. Voy a tratar de meterlo por acá, por el mismo punto. Ahí está. Entonces aquí ajustamos el nudo, pero no apretamos demasiado para que no se frunza acá el punto invisible, sino realmente no queda como punto invisible, se vería como algo fruncido. Bien, hacemos un nudo y un segundo nudo que sí ya lo apretamos. Cortamos aquí el ras, enhebramos la aguja y perdemos el hilo entrando por el mismo huequito y perdiéndonos dentro de la oreja, saliendo por cualquier otro punto. Bien. Entonces, esta es la oreja con la tapa blanca. Ahora vamos a hacer la otra oreja.
Bien, ahora vamos a unir las tapas de la oreja que va a tener la parte gris atrás, que es esta de acá. Bien, entonces fíjense cómo tenemos la tapa gris atrás, las dos hebras de ambas tapas hacia acá, hacia la derecha, y vamos a empezar por este extremo de aquí. Así que giramos así, con la tapa rosada para ustedes, en este caso para mí es verde, para ustedes va a ser rosada. Entonces nos metemos por este punto de acá del extremo y por el mismo punto del extremo de la tapa de abajo. Y nos unimos con gris. Hacemos cadeneta al aire y en el mismo punto hacemos punto bajo, flojo. Bien. Y nos vamos a unir todo con puntos bajos hasta llegar aquí al extremo. Flojos. Bien, acá llegamos al vértice donde tenemos los nuditos. Nos metemos en el nudito de arriba, en el nudito de abajo, hacemos punto bajo y hacemos un aumento, es decir, un punto bajo en el mismo punto, otro más. Bien, entonces ahora nos vamos a unir en la siguiente. Nos toca acá montaña, así que hacemos montaña aquí, montaña en el de abajo, ponemos las hebritas así hacia adentro. Bien, luego hacemos valle, valle, aflojamos. Ahora cortamos el exceso de estas hebras que escondimos, dejando 2-3 centímetros. Déjenme ver, en este viene aquí, el aumento viene en el valle. Entonces acá tenemos valle, acá tenemos montaña, agarramos montaña del de abajo. Y ahora tenemos valle aquí, agarramos valle del de abajo. Y en este hacemos aumento. Bien, o sea, hacemos otro punto en el mismo punto. Y ahora nos vamos hasta arriba. Montaña, montaña, aflojen, valle, aflojen, montaña, aflojen, valle, aflojen. Y ahora viene el punto de acá arriba donde están los nudos. Acá tenemos que hacer aumento triple, 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, ya van aprovechando y escondiendo estas hebras de acá. 3, bien, y ahora tenemos que venir acá al valle, aquí. Valle aquí. Vamos a tejer una hilera más y luego cortamos estas hebras. Acá viene montaña. Aflojamos, montaña, aquí cortamos. Dejando 2-3 centímetros que los metemos dentro de la oreja. Bien, ahora tenemos este valle de aquí, el valle abajo. Aflojamos. Acá tenemos montaña. Déjenme ver cómo viene ahora el tema de los aumentos. Bien. Ahora viene valle aquí. Aflojamos. En este valle hacemos un aumento. Bien. Ahora viene montaña. Aflojamos. En esta montaña hacemos un aumento. Bien. Y ahora vamos hacia acá, hacia abajo. Este de acá es el último punto. Y ahora ya cortamos
10-12 centímetros, sacamos y acá unen con punto invisible, bien, y luego pierden las hebras. Este punto lo voy a traer porque este no sale medio raro ahí, así que este que estoy escondiendo ahora lo voy a traer bien a un punto limpio ahí, como a un agujerito bien que se note bien. Y ahora este lo paso desde ahí a ese agujerito, cosa de poder hacer el nudo ahí. Bien, entonces ya tenemos la orejita con la tapa trasera gris que se corresponde con esta que yo ya tengo acá, que le tengo que esconder las hebras. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestras dos orejitas terminadas. Bien amigos, ahora vamos a hacer los cuernitos de nuestra vaca. Los dos cuernos son iguales, bien, o sea que simplemente hacen dos de lo mismo. Yo las voy a hacer con este color caramelo, dorado. Ustedes lo pueden hacer con el color que quieran. Es más, lo pueden hacer con el mismo gris que están haciendo, con el que están haciendo el parche de la parte superior de la cabeza. Lo pueden hacer con gris oscuro, lo pueden hacer con rosado, lo pueden hacer con el color que quieran. Bien, es un tema de fantasía. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico. De 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Cerramos el anillo, colocamos la marca. Bien. Ahora en la ronda número 2 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien. Así que en el primer punto hacemos punto bajo y en el siguiente hacemos aumento. Y volvemos a repetir. Punto bajo y en el siguiente aumento. Bien, acá enderezamos nuestra labor. Bien, pasamos toda la marca hacia adelante, hacia nosotros. Ahora acá hemos terminado con 6 puntos bajos. Bien, ahora en la hilera número 3 vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto sobre cada punto. 1, 2, voy a hacer el segundo de vuelta que me quedó muy flojo. 2, 3, 4, 5 y el último 6. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Ahora en la hilera 4 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, así que en el primer punto bajo, en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento. Bien, y así repetimos hasta el final. Un punto bajo, un aumento y ahora un punto bajo y un aumento.
Bien, acá vamos a aprovechar y ya cortamos la hebrita esta que era la del anillo mágico, para que ya no moleste más. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia nosotros. Bien, ahora vamos a tejer. En el primer punto vamos a tejer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, en el siguiente punto volvemos a tejer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Y ahora vamos a tejer 2 disminuciones. Recuerden que vamos a hacer disminución invisible. La disminución invisible es, tomo la hebra delantera del primer punto, retuerzo, tomo la hebra delantera del siguiente punto, paso lazada, tomo y cierro. Bien, ahí hice una disminución. Ahora vamos a hacer la segunda disminución. Y en el último punto que tenemos antes de llegar a la marca vamos a tejer un punto bajo. Bien, pasamos la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda 5. Bien, ahora en la ronda 6 vamos a repetir exactamente lo mismo. Es decir, en el primer punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Luego vamos a hacer 2 disminuciones. 1, 2. Y en el último punto que tenemos antes de llegar a la marca tejemos un punto bajo. Bien, entonces nosotros ahora vamos a aplanar la pieza así. Vemos que de forma natural ella forma el pico de los aumentos hacia acá, hacia el costado. Bien, entonces ahora vamos a tejer 3 puntos bajos porque nos tenemos que quedar ubicados de este lado de acá. 1, 2 y 3. Bien, ya podemos sacar la marca. Entonces ahora al aplanar la pieza vemos que realmente quedamos bien ubicados sobre el borde. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir esta pieza tipo sándwich tejiendo 4 puntos bajos uniendo esta tapa de acá con esta tapa de acá. Bien, nos metemos en este y en este de acá atrás, hacemos uno, luego el siguiente, siempre agarrando las 2 hebras de cada punto. Bien, 2, 3 y este último 4. Bien, aquí cortamos unos 10-12 centímetros, lo típico. Bien, estoy teniendo problemas de comunicación entre el tablet y la cámara y no sé en qué momento no quedó nítida la imagen. Bien, entonces acá simplemente lo que vamos a agarrar, enhebramos nuestra aguja lanera. Vamos a hacer una especie como de punto invisible, bien, para que quede bien rematadito. Entonces si nosotros tenemos así, agarremos esta parte de acá, agarremos así dos hebritas. Bien, agarramos esas 2 hebritas, pasamos así. Bien, entonces esta lazada la sacamos de acá arriba, entonces nos metemos por ahí arriba agarrando la hebrita del punto de abajo. Bien, y ahí tiramos un poquito, bien, para que quede bien rematada este borde, para que no quede como con un sacabocados ahí. Bien, entonces ahora sí ya nos metemos por acá, bien, y salimos por cualquier punto acá arriba, bien, para que tenga un trayecto largo el hilo, y ya está. Eso es todo.
cortamos al ras y ya tenemos terminado uno de los cuernitos. Bien, ahora tienen que hacer otro más. Bien, y entonces ya tenemos el tema de los cuernitos terminados. Bien amigos, ahora vamos a proceder a unir piezas antes de poder unir las tapas del cuerpo. Entonces fíjense, por favor, pongan sus piecitas así. Entonces, ¿cuál es la idea? Este pico que sobresale se va a plegar sobre esta parte de la oreja, bien, de modo de generar esta parte aquí plegadita que le da naturalidad a la oreja en lugar de dejar una oreja rígida, bien, abierta. Entonces, nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, bien, tenemos este bien en el vértice y luego tenemos 1, 2, 3. Bien, entonces nosotros vamos a plegar esto de modo de que la del vértice quede libre. Bien, entonces vamos a tener 1, 2 y después los 3 puntos restantes van a estar unidos sándwich con esto. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con el lado blanco. Entonces nos unimos acá en esta del vértice, hacemos cadeneta al aire, en ese mismo punto hacemos un punto bajo, bien, entonces acá van 1 y el siguiente es 2. Bien, entonces ahora tenemos del vértice, tenemos 3 puntos para acá y 3 puntos para acá. Entonces vamos a plegar así y vamos a unir este tomando las 2 hebras del punto con el siguiente punto, hacemos sándwich. Después hacemos este tomando las 2 hebras del punto con el siguiente punto, hacemos sándwich y este esperen un poquito que se me enganchó. Bien, entonces de ese modo nosotros ya tenemos 5 puntos acá. Bien, hacemos una cadeneta al aire y ahora nos vamos a unir con esta piecita de acá. Fíjense que este cuernito es el que está inclinado para este lado. Bien, entonces ahora hacemos 1, 2, 3 y 4. Bien, acá cortamos y cerramos. Bien, entonces esto nos va a facilitar a la hora de unir estas piezas a la cabeza, nos va a facilitar todo en lugar de tener piecitas chiquitas que se están dando vuelta. Bien, esto nos va a facilitar todo el tema. Entonces ahora procedemos acá de la misma manera. Acá vamos a tener que empezar por este lado de aquí. Entonces nos unimos en este punto. Pasamos lazada, acá hacemos un punto bajo, entonces van va 1, 2, 3 y 4. Bien, hacemos cadeneta al aire y ahora nos vamos a tener que unir así, o sea, vamos a tener que unir primero 3 puntos aquí sándwich y después los últimos 2 de acá. Entonces identifiquemos el del vértice. Nosotros tenemos 1, 2, 3, este es el vértice, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, así que 1, 1, 2, 3, este es el vértice, así que acá vamos a plegar y nos metemos aquí. Y acá hacemos el primer punto de los 3 que hacen sándwich. 1, 2, 3 y ahora tejemos los últimos 2 sobre la base de la oreja. Bien, para completar los 5. Cortamos.
hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces de este modo ya tenemos organizado y va a ser mucho más fácil poder tejer, poder incorporar estas piezas luego a la cabeza. Bien,